Buenas noches para todos nuevamente y bienvenidos al curso básico de capacitación del Instituto Bíblico Virtual Descubre la Biblia. Director y fundador del instituto, José Antonio Sánchez Joseph, y el material con el que nos guiamos, un material preparado por Chava y Gretel, dos estudiantes del instituto. Después de lo que hemos visto, con la información que tenemos, vamos al tema número 8. El tema número 8 se llama el día de reposo. El día de reposo. Entonces vamos a hacer un relojito. Eso imagínense que es un relojito. ¿Sí? Ya les voy a decir, en la parte de arriba tenemos la mitad de ese círculo. Están unas nubes, la luna, las estrellas, ¿cierto? La mitad es la noche y abajo tenemos a un sol brillante. Y ese representa el día. El horario secular, el horario con el que nos hemos regido, nos enseña que el día empieza a la medianoche. La verdad, yo nunca le había prestado como mucho cuidado, no me había detallado. De hecho, yo soy muy poco observador. Quienes me conocen un poquito saben que, y me da pena, ¿cierto? Porque hay cosas en las que yo no me fijo y debería hacerlo. Entonces, yo nunca me pregunté, no sé si ustedes se preguntaron, ¿y por qué el día empieza a la medianoche cuando todos estamos dormidos? ¿Cierto? Generalmente a medianoche estamos ya descansando. Y ahí es donde empieza el día, el horario secular. La 1 de la mañana, 2 de la mañana, y así vamos. 6 de la mañana, ya a las 7 sale el sol, ¿cierto? Entonces, este es el horario que nos rige. Seguimos 5 de la tarde, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la noche, 31 de diciembre, 11:55, la canción, faltan 5 para las 12 y entonces empieza otra vez el ciclo. Eso nos enseña el mundo. Ese es el horario secular. Entonces, por eso les decía, es un relojito. Fíjense que ahí tenemos el, el horario, ahí tenemos las horas. Sin embargo, pues, si somos estudiantes de la Biblia, vamos a ver qué nos dice la Escritura. ¿Cuándo inicia el día bíblico? El día bíblico, según Génesis 1:5, permítanme, voy acá, vamos a ver Génesis 1:5, ¿a dónde nos lleva? Génesis 1:5 dice, o vamos desde el 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana un día. Alguien de los que hemos leído, seguramente todos hemos leído Génesis 1:1 o 1:5, ¿alguna vez se preguntaron por qué dice que fue la tarde y la mañana? Entonces, si fue primero la tarde, el horario bíblico empieza aquí a las 6 de la tarde. Vamos a hacer nuevamente el ejercicio en la Biblia y vamos a habilitar los números Strong. Entonces, vamos ahí a Génesis 1:5 y dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde. Vamos a ver qué significa tarde, porque pues yo aprendí que la tarde empieza desde las 12
Del mediodía, de ahí para adelante, es la tarde, ¿cierto? Hasta las 6, casi 7, o a veces a las 5:30 ya está oscuro en época de verano, de invierno, como hay otras veces que son las 6:30 de la tarde y todavía hay rayos de sol. Pero vamos a ver qué significa tarde. Le damos clic aquí en el 6153 y nos dice que tarde es una palabra en hebreo. Fíjense, el número es H de hebreo, 6153, y la palabra en hebreo es Jerev. Jerev. ¿Y qué significa Jerev? Dice que es crepúsculo. ¿Qué es crepúsculo? Anochecer, caer la noche, caer la tarde, caída de la tarde, hora de la tarde, nocturno. Eso es tarde. Eso es tarde. Entonces, regresando aquí a la presentación, entonces dice, y fue la tarde y la mañana. Entonces, ¿qué fue primero? Primero fue la tarde y luego la mañana. Entonces, el día empieza alrededor de las 6 de la tarde. Las 7 de la noche sería la primera hora de la noche. Luego viene la hora segunda, la hora tercera, la hora cuarta, la hora quinta, la hora sexta. ¿Yo qué les sugiero? Les sugiero que le tomen un pantallazo. Si son muy ágiles y rápidos para dibujar, entonces lo vayan dibujando, ¿cierto? Entonces, mire, la noche tiene 12 horas. El horario secular, el reloj secular, tiene 24 horas, ¿cierto? Desde las 12 de la noche hasta las 11:59 de la noche van 12 horas, 24 horas. El horario bíblico también. Solamente que aquí se llama primera hora, segunda, tercera, cuarta, quinta y termina en la hora 12. Juan 11:9. ¿Alguien tiene a la mano Juan 11:9 para que me ayude a leerlo, por favor? Ahí levanta su manita. Juan 11, versículo 9. Bueno, ¿alguien tiene por ahí el texto? Liliana, ok. Dale, por favor. Juan 11:9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. El 10, por favor. Ok, Lili, muchas gracias. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Respondió Yeshua, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y no solamente se refiere al día o al horario físico, ¿sí? ¿Se acuerdan que veíamos en Daniel 7 que la noche, que la oscuridad significa ausencia de luz? Y si la palabra, la escritura es luz, es lámpara a nuestro camino, lumbrera a nuestros pies. Entonces dice, el que anda con la luz de la palabra no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que no el que anda el que anda de noche, el que anda en oscuridad, el que anda sin la escritura, tropieza porque no hay luz en él. Sí, eso es lo que está diciendo el Señor, no solamente en términos físicos, sino en términos también espiritual. Alguien, por favor, que me ayude leyendo. Les voy a dar unos textos y les pido en ese orden, ayúdenme a leer, por favor. Ojalá personas diferentes para que podamos participar. Hechos 23:23.
Hechos 23, 23. Y otra persona, por favor, Hechos 2, 15. Alguien más con Juan 19, 14. Vamos por ahora con esos tres. Hechos 23, 23. ¿Alguien lo tiene a la mano, por favor? Hechos 23, 23, Hechos 2, 15 y Juan 19, 14. Y voy a dejar el relojito ahí precisamente para que lo podamos ver. Margarita. Te leo Hechos 23, 23. Por favor. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Ok, no me cierres el micro, por favor. Okay. Si dice que la hora era la hora tercera de la noche, ¿qué hora sería? ¿Las 9? ¿Me preguntas? Las 9 de la noche. Ok, sí, exactamente. Por eso les dejaba el relojito, porque en la escritura vamos a encontrar textos como ese que dice la hora tercera. Si no tuvieras el relojito, ¿qué hora te imaginarías que era cuando dice la hora tercera de la noche? Las 3 de la mañana. ¿Cierto? Yo también, si me preguntan a mí, no, pues la hora tercera de la noche, las 3 de la mañana. Pero fíjate que ya vemos que no era a las 3 de la mañana, sino hora tercera de la noche, a las 9 de la noche empieza a preparar. Gracias, Margarita. ¿Alguien más me ayuda con Hechos 2:15, por favor? Hechos 2:15 y alguien más con Juan 19:14. No. Bueno, veo, Margarita, tu mano levantada. Ahí te solicita nuevamente. No sé si tiene. Ah, ok, Julián. Vámonos con. Ah, bueno, dale, Margarita. Vale, Margarita, y vamos con Julián. No te preocupes, es que no la había bajado, yo creo. Deja que otras personas participen. Gracias. Listo, Julián. Carlitos, buenas noches para todos. Buenas noches, Julián. Bueno, permíteme que me cerró la aplicación. Esto me cerró la aplicación. Dios. Tranquilo. Hechos 2:15. Dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ok, Juli, gracias. Si dice que es la hora tercera de la mañana y no están ebrios, ¿qué hora sería? 9 de la mañana. 9 de la mañana. Tiene sentido que sea la hora tercera de la mañana y dice no estén ebrios, ¿cierto? Ahí Hechos 2:15 es cuando ya Pedro va a dar su primer discurso. Sí, lo que conocemos como están celebrando más bien Pentecostés. Ok, Juli, muchas gracias. ¿Alguien tiene por ahí Juan 19:14? Juan 19:14, por favor. Liliana, listo, gracias. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces digo a los judíos, he aquí vuestro rey. Ok, gracias, Lili. Bueno, pregunta. ¿Qué hora era la hora sexta? ¿Era de día o era de noche?
Era de noche y era como las 12 de la noche. A ver, vamos nuevamente. Juan 19:14. Léelo nuevamente, porfis. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Listo, Lili, no me cierres el micro. Teniendo claro el contexto, ¿qué está sucediendo? Y nuevamente, ¿es de día o es de noche? ¿Y por qué? Era la Pascua. Sí, están celebrando la Pascua. El texto nos dice que le está diciendo, he aquí el rey de los judíos. ¿Eso sucede en el día o en la noche? Entonces nosotros nos recordemos, a ver si está en la Pascua. ¿Quién dijo aquí está el rey de los judíos? Bueno, ese fue Poncio Pilato. Y entonces estaban ¿a qué hora? Eso fue a la hora sexta, dice. Y por eso la pregunta siempre es esa cascarita. Acordémonos del contexto. Es súper importante el contexto. Bueno, ¿quién me dice qué hora era y por qué? Ok, Carla dice era mediodía. Exactamente, era la sexta hora, pero ahí como no dice del día o de la noche, dice sexta hora, me tengo que basar en el contexto, ¿cierto? Porque si yo entonces leo qué dice antes, qué dice después, claro, están todos reunidos y ahí es cuando sale y dice, mire, es claro, es la preparación de la Pascua, la preparación empieza al atardecer. Entonces, a mediodía del momento previo a la Pascua, están allí, están exhibiendo a Yeshua y le dicen, aquí está el rey de los judíos. Entonces, textos como este puntualmente de Juan 19:14, donde no nos dice era la hora sexta del día o de la noche, entonces la forma más sencilla es que revisemos el contexto de la escritura. ¿Vale? Bueno, vamos entonces nuevamente. Mateo 27, 45 y 46, por favor. Mateo 27, 45 y 46. Y Hechos, a ver, no, Hechos ya lo vimos. Marcos 15, 25. Mateo 27, 45 y 46. Hechos 15, 25. Y nos vamos con Juan 1:39. Tranquilos que no se vayan a sentir intimidados porque de pronto les pregunte y piensen, no, yo no me la sé. Estamos para aprender, ¿vale? Aquí vamos todos aprendiendo. Yo aprendo más de ustedes que lo que ustedes puedan aprender de mí. Entonces, ayúdenme por favor con Mateo 27, 45 y 46. Carla, ok. Buenas noches, Carla, bienvenida. Buenas noches, hermanos. A ver, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok, Carla, no me apagues el micro, porfa. Cuando ¿Ya? dice que desde la hora sexta hasta la hora novena, ¿a qué horario secular se refiere? 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. 12 del mediodía hasta las 3, es correcto, por el contexto, ¿cierto? Porque ya conocemos que Yeshua fue crucificado y a la hora novena del día aproximadamente entregó su espíritu.
Gracias, Carla. Bueno, ¿alguien me ayuda con Marcos 15:25, por favor? Marcos 15:25. Carlitos, Juli, dale, por favor. dice Marcos 15:25, era la hora tercera cuando le crucificaron, Ok, la hora tercera sería ¿cuál? 9 de la mañana. Pero ahorita leímos en Mateo 27 que dice que a la hora sexta, de hora sexta a la hora novena. ¿Cómo así que a las 9 de la mañana? ¿Cómo lo explicarías? Pueden ser dos contextos distintos. ¿Qué serían cuáles? Bueno, o no sé si contextos o visiones, o una visión distinta, porque pues de ver desde qué hora comienza para un autor o para el otro la crucifixión. Exactamente, eso es correcto. Resulta que para el escritor de Mateo, ¿cierto? Para cada uno de los escritores, pues están en diferente. Acordémonos que son testigos, y ya hicimos en algún momento el ejercicio de que si nos ponemos en una mesa cuadrada, 4 personas a mirar un florero o a mirar un X artefacto, cada uno va a escribir lo que ve desde donde está ubicado. Para Marcos, para el escritor, para Juan Marcos, empieza la crucifixión desde el momento en el que lo empiezan a azotar. Sí, porque acordémonos que el día de la Pascua, el día de panes sin levadura, perdón, previo a la Pascua, Yeshua cenó, ¿cierto? Empieza más o menos, ahí ya vemos la primera hora, tercera hora, más o menos, a las 9, entre 9 y 10 de la noche, están saliendo de la cena, se están yendo al monte Getsemaní, el Señor ora, los discípulos se duermen, regresa, los despierta, se vuelve a ir a orar y vuelve a dormirse, y alrededor de las 12, alrededor de la hora sexta, más o menos, es cuando llegan a arrestarlo. Sí, les dejo el relojito ahí para que lo vayan viendo. A la hora sexta de la noche, a medianoche, lo arrestan. Se lo llevan a la casa de Anás, lo golpean, ¿cierto? Todo eso se va dando en esa línea del tiempo. Él no tiene descanso después de la cena que él tiene con los discípulos. Ya lo cogen, lo arrestan a la madrugada, más o menos, pónganle la hora séptima, octava, más o menos. Está Pedro allá viendo que lo están azotando, y entonces canta el gallo, va el mensajero, grita, él escucha, luego lo vuelve a negar, ¿cierto? Y entonces ahí más o menos tipo ponle 3, 4 de la mañana, se cruzan las miradas de Yeshua y de Pedro, y es cuando Pedro se va llorando amargamente. Luego entonces lo llevan a Herodes, todo eso pasa en ese lapso de tiempo. O sea, no hay descanso, se lo llevan, está agotado, le ha tocado toda la noche, lo han azotado, lo han golpeado. Amanece, aclara el día y lo siguen llevando. No, ahora entonces lo llevan a Herodes, luego lo llevan a Pilato. Entonces, más o menos a la hora tercera de la mañana puede ser que lo empiezan a azotar. Sí, allá está Pilato, entonces dice, bueno, quieren que crucifique a su rey, vengan, yo no he visto nada malo, lo están escudriñando. Sí, lo están escudriñando a ver si cuando le preguntan, cuando lo cuestionan, cuando lo interrogan, eso es que lo están revisando, como lo hacían con la vaca alazana, con la vaca roja antes del sacrificio. Tienen que revisarle que no tenga ni un pelito blanco. Tenía que ser toda bermeja, toda rojita, rojita. El cordero, ¿cómo tenía que ser? Sin defecto, sin mancha, sin pecado.
Entonces, todo lo que le sucede en ese lapso de tiempo le están haciendo a él lo que le hacían al cordero, lo están revisando que no tenga defecto. Cuando lo están interrogando, es eso. Les decía yo la vez pasada que hablábamos acerca de la Pascua, que él desciende al Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos, ahí hay una piedra. Sobre esa piedra es sobre la que él se desploma a orar antes de que lo arresten. Cuando él está orando, está tan angustiado que le empieza a sudar sangre. Ese sudor de sangre, esa sangre en el sudor, esas son las primicias. Esa es, les hacía la referencia que cuando se ponen los sacos de olivo, los apilan para que empiece a escurrir el aceite, sea el aceite, las primicias, sea el aceite más puro. Ese aceite no tiene prensa, no tiene, se suelta solito por el peso de uno contra el otro, ahí empieza a destilarse el aceite. Esas son las primicias, ese es el aceite más puro, el que usaban para ponerlo en el candelabro. ¿Para qué? Para que diera luz. Y Yeshua, acuérdense lo que dijo, yo no vine a abolir la ley, no vine a quitar lo que está escrito en la ley, yo vine a cumplir. Y lo cumplió a tal cabalidad que no se le escapó ni el más pequeño detalle. Entonces, cuando él suda sangre, esa es la primicia, ¿sí? Eso es lo que él entrega al Señor, a su Padre. Cosa tal que cuando ya la prensa, hablo del olivo, cuando ya deja de gotear ese aceite puro, entonces lo ponen en la prensa y lo empiezan a apretar, ¿sí? Para que mientras lo están prensando, empiece a botar el resto del aceite. Revísenlo en el aceite de oliva, hay un aceite que se llama el aceite más puro, es el aceite primera prensa en frío, es decir, que no sufre presión. Y ya después de que deja de salir ese aceite puro, entonces ahora sí viene el siguiente aceite, que es como el que le sigue, ya no era usado para el candelabro, para la menorá, sino que ya para los alimentos. Entonces, eso lo hizo él. Entonces, ya la segunda prensa en Yeshua es cuando lo arrestan y lo empiezan a golpear. Están ejerciéndole presión a él, lo están golpeando, lo están ajustando, lo están apretando, como cuando hacen con el aceite en la prensa. Para el escritor Marcos, la crucifixión empieza en el momento en que los romanos empiezan a torturar a Yeshua. Le empiezan a golpear, lo bofetean, le ponen la corona de espinas, le colocan un manto púrpura, ¿sí? Y imagínense, él estaba todo ensangrentado, estaba lleno de llagas. Y al momento de que le ponen ese manto, pues se le empieza a pegar esa tela en la piel y luego se lo quitan. Sí, no sé si alguna vez se han cortado y entonces se ponen, no sé, un esparadrapo, una cinta, una curita, y cuando se la va a quitar, pues ya la sangre se ha secado y entonces se siente un rasgón así, un dolor, y vuelve y sangra. Eso le hicieron a Yeshua cuando lo estaban azotando. Entonces, para Marcos, él no está contradiciendo lo que dice Mateo. Sencillamente para Marcos, la crucifixión empieza cuando lo empiezan a azotar, cuando lo empiezan a maltratar. ¿Sí? Juan 1:39. ¿Alguien tiene ahí Juan 1:39, por favor? Juan 1:39. Les voy a leer yo desde el texto que tengo. Dice, y Yeshua le contestó, vengan a verlo. Fueron pues y vieron donde vivía y pasaron con él el resto del día, porque ya era como la hora. ¿Qué hora? Como la hora 10ª, debe decir en Reina Valera. En la versión que yo tengo dice, eran
las 4 de la tarde, eran como las 4 de la tarde. Hay versiones de la escritura en la que ya es mucho más claro. Ya los traductores ya se dieron cuenta, aprendieron a ver de qué habla cuando se refiere a la hora primera, segunda, etcétera. Entonces hay versiones en las que ya dice, era tal hora de la tarde. Lucas 12:38. Alguien que me ayude, por favor, con Lucas 12:38, por favor. Lucas 12:38 y ahí terminamos con el relojito. Ok, dale Carla, por favor. La de Lucas 12:38. Levantaron las dos al tiempo. 12:38. No. Lucas 12:38, ¿no? Sí, por favor. A ver. Acá. Dice, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Eso, gracias, Carla. ¿Cuál sería la segunda y la tercera vigilia? Ya esto ya estaría en la noche. Más o menos 9 a 12. Estoy adivinando. Gracias. Bueno, vamos a ir al texto. Ya para este ejercicio vamos a ir al texto. Lucas 12:38. Entonces aquí quiero que vayamos al texto. Bien, voy a quitar el strong, quitar acá. Entonces, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos, ¿cierto? Está hablando de el siervo que está pendiente, atento. Voy a ir a otra versión. Voy a ir aquí a, por ejemplo, Dios habla hoy. Si me voy aquí a Dios habla hoy, Lucas 12:38, para ver qué nos dice. Miren lo que dice acá. Dichosos, ya sabemos que bienaventurado pues es dichoso, feliz. Dichosos ellos, si los encuentra despiertos, aunque llegue a medianoche o de madrugada. ¿Sí? Entonces, la tercera vigilia, o mejor, la segunda vigilia, es alrededor de las 12 de la noche, a medianoche. Esa es la segunda vigilia. Y la tercera vigilia es más o menos 2 de la madrugada. ¿Sí? Entonces, en algún momento alguien decía, bueno, ¿y cuál es la mejor versión? La mejor versión son todas, donde tú puedes revisar y conciliar, ¿cierto? Entre las 12 y las 4 de la madrugada, en el horario secular. Entonces, ahí les pongo esa pantalla para que la puedan, si le van a sacar captura, revísenla. Importante que vengamos en diferentes versiones. Entre más versiones podamos tener, va a ser mucho más fácil poder comprender los textos. Porque quizá en una no lo entiendo, pero me cambio a la otra versión y ya puede ser más clara. Sí, así vamos a aprender a escudriñar la escritura. Sí, hoy por hoy, pues bueno, por la misericordia del Señor ya no necesitamos, ya no es tan necesario que tengamos todas las versiones en físico. Ojalá, ¿sí? Pero las podemos tener en digital.
y hacemos el ejercicio en el que tenemos diferentes versiones y las vamos revisando, comparando, escudriñando. Hasta aquí, dudas, preguntas. Ok, entonces vamos y seguimos viendo. Bueno, esto ya lo vimos, que el día bíblico comienza cuando se oculta el sol. ¿Dónde lo miramos? Sobre la escritura en Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En Génesis 1:8 y en Génesis 1:13 vuelve y lo repite. Y fue la tarde y la mañana. Y fue la tarde y la mañana. Entonces, el día, si tiene 24 horas, comienza al caer la tarde, es decir, hablemos de alrededor de las 6 de la tarde, y termina cuando cae la tarde, es decir, 5:59 de la tarde. Por eso, cuando leemos la escritura que dice en Éxodo 12 puntualmente, cuando el cordero de la Pascua era sacrificado entre las 2 tardes, ¿sí? Eso significa que es entre las 3 y las 6 de la tarde. Y ahí podemos ver que nuevamente Yeshua cumplió con lo que está escrito. Él murió, o él más bien entregó su espíritu alrededor de las 3 de la tarde, a la hora novena. Hay un comentario que dice que ya después de que Yeshua padeció y lo clavaron en el madero, pues era la Pascua, era el día previo a la Pascua. Por eso es que el arresto de Yeshua fue ilegal. Era incumpliendo todo lo que estaba escrito, porque lo arrestaron en la noche, cuando la mayoría de las personas estaban descansando, estaban distraídas. Lo crucifican, pues ya se acelera, ya llega a la Pascua, entonces la multitud, bueno, ya necesitamos solucionar esto. Inventaron testigos falsos, una cantidad de cosas. Lo acusaron de cosas que no eran ciertas. Cuando llegan al Getsemaní, incluso le dice, pero venga, pero ¿por qué me arrestan? Yo estuve enseñando en el templo. ¿Por qué no lo hicieron allá? Sí, y no lo arrestaron porque pues sabían que tenía muchos seguidores. Lo respetaban, ya lo vimos, como un maestro, como un rabino, como un venerable maestro de la Torá. Por eso es que sabían que no lo iban a dejar, el pueblo no lo iba a dejar arrestar. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué lo hacen todo en lo oculto? ¿Por qué cuando nadie se da cuenta? Y bueno, y cuando dice el comentario que cuando Yeshua está entregando su espíritu alrededor de las 3 de la tarde, Caifás, que era el sumo sacerdote en ese año, estaba sacrificando su cordero pascual. Porque empezaron desde bien tempranito, ¿cierto? Porque pues al menos a mí me gusta mucho la teoría de si yo me levanto temprano y empiezo a hacer las cosas desde temprano, siento que me rinde más hacer más cosas en el día. Entonces ellos se levantaban bien temprano, pues era mucha gente la del pueblo, entonces, ¿dónde se sacrificaba el cordero? El cordero había que llevarlo a sacrificar en el templo. En ese momento, pues era el año 33 aproximadamente, no se había destruido, entonces cada familia o cada persona llevaba su cordero al templo para que allá sea sacrificado. Yo no lo podía sacrificar en el patio de mi casa. Entonces empiezan desde bien temprano, empiezan a sacrificar los corderos y el último cordero que se sacrificaba era el cordero del sumo sacerdote. Y el comentario ahí dice es que cuando Yeshua está entregando su espíritu alrededor de la hora novena, ya está entre las 2 tardes, en ese momento se estaba sacrificando allá en el templo
el cordero para el sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de entre las 2 tardes de un día, es cuando está terminando un día y cuando va a empezar el otro. Ahí están las 2 tardes. Y ya aprendimos que Jereb, o que tarde más bien, traduce Ereb, número Strong H6153, y lo revisábamos y significa atardecer, al caer la noche, crepúsculo, ocultarse el sol. ¿Cierto? Ya eso lo miramos ahí en el diccionario Strong, lo pueden revisar. Les voy a poner una imagen acá, compartir una imagen. Es decir, que una buena traducción antes de la imagen es que un día tiene 24 horas. Y de esas 24 horas que tiene el día, 12 horas son de luz y 12 horas de oscuridad. ¿Cierto? Ya tiene mucho más sentido, ¿cierto? Porque sabemos que Dios es un Dios de orden. Y les decía al principio, ¿se han preguntado por qué el día empieza a la medianoche? Dios, que es un Dios de orden, entonces dice, bueno, el día va a empezar cuando empiece la noche y termina la noche 12 horas y luego sí otras 12 horas, mitad de luz y mitad de oscuridad. Sin embargo, pues como ya hemos visto que no hacemos muchas de las cosas que el Señor nos manda, entonces decimos, no, el día empieza a la medianoche. Vamos a ir en contra de lo que el Señor dice. Entonces, el día empieza a la medianoche, pero así lo hemos aprendido. Sí, fíjate, exacto, Margarita, viene muy, muy acorde el comentario. Por eso dicen, ¿cierto? Hay gente que dice que saben más las gallinas. Efectivamente, fíjate, los pajaritos, ¿cierto? En la tarde, y lo hemos hecho el ejercicio aquí, pues que tenemos el privilegio aquí en Fusa de tener de vecinos varios pajaritos, a los grillos, al atardecer, ellos cantan, ellos regresan todos a sus nidos, ¿cierto? Es una sinfonía de pajaritos, ¿cierto? Pues ellos son agradecidos con el Señor. Las gallinas ya al atardecer ya se van a su casa, ya dejan de estar buscando gusanitos, lombrices, comiendo, no, ya se van a descansar. Sin embargo, es que definitivamente que la ignorancia es atrevida, ¿cierto? Sin embargo, hay comentarios, yo lo he hecho, en los que les decimos a las personas cuando, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está? No, ya está en la casa. Me voy a acostar a descansar, ¿no? Pero como las gallinas, ¿cierto? Y es como en tono de burla. Pero fíjate que la naturaleza, o sea, el Señor lo hizo todo en armonía. Y muy tempranito los pájaros, les digo porque me gusta escucharlos y sé de personas que les encanta escucharlos. A las 5 de la mañana, 5:30, yo abro aquí la ventana y se escuchan los pajaritos cantar. Ya ellos salen y desde tempranito. Sí, de verdad que me siento privilegiado y consentido por el Señor, porque es eso. Ellos saben, imagínense, ellos sí le obedecen y criticamos, decimos, no, es que los animales no entienden. Los animales, el Señor les ha dado también esa forma de que ellos sean agradecidos con Él. Lo primero que hace uno es, muchas veces, se despierta, abre los ojos y ya el teléfono, ¿cierto? O el televisor o el computador. Y muchas veces omitimos darle gracias a Dios por un nuevo día de vida, porque el Señor mantiene una vez más el aliento de vida dentro de nuestros cuerpos. Pero lo último que hacemos es soltar el teléfono y lo primero que hacemos, coger el teléfono. Bueno, no sé si soy solo yo en algunas ocasiones que no, no, lo primero es Él. Lo primero que debe estar en mi mente al abrir los ojos
debe ser darle gracias a Él. Y lo último que debe haber en mi pensamiento es Él, el darle gracias a Él. Sí, ser agradecidos con lo que Él nos da. Estamos acá, entonces vemos que el día secular empieza a la medianoche. ¿Sí? Sin embargo, el día bíblico comienza con el atardecer. El día secular empieza a la medianoche y el día bíblico empieza al amanecer, al anochecer. Entonces, el día 1, bíblicamente hablando, comienza con la caída del sol y termina con la caída del sol. Y ahí están 7 días de la semana. 7 días de la semana. ¿Cuándo termina la semana? La semana termina con la tarde del día séptimo. Y eso es lo que vamos a ver en el tema. Bueno, vamos a ver cómo nos va y hasta dónde llegamos. Hay muchos argumentos para decir que el domingo es el día de reposo. Sí, hay diferentes argumentos para decir que el domingo es el día de reposo. Pues yo antes pensaba eso. Decía, bueno, pues uno de los argumentos es que el domingo es el séptimo día de la semana. Ah, pues mira, el domingo es el día séptimo, entonces el domingo es el día de reposo. ¿Cuál es el fundamento? Dice, los calendarios hasta el 2004 se ponían el lunes como el primer día de la semana. Entonces el séptimo, pues era el domingo. Entonces, bueno, ahí está el domingo. Entonces es como uno de los argumentos. Segundo argumento, es que Jesús resucitó el domingo. ¿Sí? Yeshua resucitó el domingo. ¿Cómo así que? Sí, mira, él murió el viernes y el domingo, pues ya conocemos el muy nombrado Viernes Santo, el sábado de gloria y el domingo de resurrección. Entonces, pues hay que reunirnos el domingo. Sí, sin embargo, ahí tenemos el escrito donde le dicen los escribas, los fariseos, danos una señal y te vamos a creer. ¿Qué dice el Señor? Dice, a esta generación mala y perversa no les daré ninguna señal. La única señal que les voy a dar es la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? ¿Cierto? Deberíamos preguntarnos cuál es la señal de Jonás. Pues bueno, Jonás estuvo en el vientre de un gran pez. Y ya leímos el escrito de Jonás y ahí no dice que fue una ballena ni que fue un tiburón, no. Dice un gran pez. La señal dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches, así el Hijo del Hombre también va a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro. Si hiciéramos un ejercicio, yo nunca lo hice. Julián. Sí, Carlitos, no sé si vas por allí, pero si el fundamento es el de Jonás, 3 días y 3 noches, entonces el segundo argumento se rebate, porque de viernes a domingo no hay los 3 días. Iba para allá, pero déjame hacerte una pregunta. Antes de todo esto, ¿te hiciste alguna vez esa pregunta o ese ejercicio tan complicado matemático? Así un día no. Yo le decía, pero no, un día es 24 horas. Entonces teníamos esas dos posiciones en casa. Pero pues siempre pensé que un día eran 24 horas. Entonces, pues la matemática no me cuadraba.
pero el argumento que nos das de Jonás es de días con sus noches, pues ratifica que en el segundo argumento se cae por su propio peso. Exactamente. Yo nunca lo había preguntado y para allá iba por la observación. Iba para allá porque yo, pues listo, dentro del catolicismo, entonces yo decía, pues sí, pues el Viernes Santo, el domingo, el sábado de gloria, el domingo de resurrección, y más cuando le dicen a uno, pues usted esos días no va a estudiar o no va a trabajar, pues feliz, porque, ¿cierto? No importa si el viernes cae viernes o si ese viernes cae lunes, pues no importa, me importa es descansar, ¿cierto? Sin embargo, si hacemos el ejercicio como Juli nos dice, pues digamos que el viernes, démoselo el viernes, ok, el viernes, entonces un día, el sábado 2 días, ok, y el domingo 3 días, perfecto, ahí están los 3 días, mira. Sí, pero es que la señal de Jonás dice que 3 días y 3 noches, ok, entonces viernes en la noche, 1 noche, sábado en la noche 2, venga, y el domingo y la noche del domingo, entonces no cuadra. O sea, por ningún lado cuadra, pero yo nunca me había hecho como esa pregunta. Ay, venga, y no, para donde va Vicente, va Carlos, ¿sí? Sin embargo, si nos apoyamos en la escritura, entonces lo empezamos a revisar, oiga, venga, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? Porque si son 3 días y 3 noches, del viernes al domingo, no hay puede que haya 3, si los damos. Perdón, les decía que andamos aquí como así medio a oscuras, entonces se fue la luz hace un momento, no sé hasta dónde me escucharon. Entonces les decía, bueno, no cuadran y aquí podemos, entonces aquí tenemos ya esos argumentos, ¿sí? Esos argumentos acerca de los 3 días o acerca de que el domingo es ese día séptimo. Otro argumento. Dice, no, pues es que mira, los discípulos se reunían el primer día de la semana, ¿cierto? Y como ya vimos que hasta cierta época estuvo un calendario donde se decía que el lunes era el primer día de la semana, de ahí para atrás era el domingo. Entonces, no, pues mira, si ellos se reúnen el primer día, pues a partir el pan, entonces, ¿qué enseña la tradición? Dice, no, mira, aquí hay una hostia, ¿cierto? El circulito que es como una oblea, y pues ahí está. Mira, ahí está la partición del pan, ¿cierto? Sin embargo, veíamos también que en la Pascua, el pan que partían Yeshua con sus discípulos, pues no era un pan de ese tipo, sino que sencillamente era un pan sin levadura que lo ponían sobre una bandeja, está sobre una bandeja, y entonces cada uno cogía su pedacito de pan y lo mezclaba en las salsas, que también era una bandeja comunal, se podría decir, donde todos en comunidad ahí comían, y entonces pues nada de que venga, que a mí pártame el pedacito y démelo aquí con los tenedores, con los cubiertos, porque no existían, era así con la mano, tal cual, y entonces te lo llevabas a la boca porque era, pues, es muy familiar. Y no era el primer día, o sea, era el primer día de la semana, que sí, que efectivamente se reunían ese día, pero no era el día que guardaban los discípulos. Y el cuarto argumento, ¿cierto? Que aquí es donde uno ya entra a evaluar y dice, no, mira, el sábado es para los judíos. Nosotros, lo que decíamos allá, lo que sucedió en los primeros siglos,
Somos cristianos, no somos judíos. Leemos la Biblia, tenemos el texto que tenían los judíos, pero no hacemos según el texto según la doctrina de Marción del Ponto. Entonces, ellos sí son judíos, se reúnen el sábado